de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Espíritu, aprendamos a gustar el bien y a gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes a todos. Para no extenderme demasiado, lo había preparado por escrito, pero no sé si también me extiendo demasiado. De todas maneras, como don Antonio María ha comentado antes que él iba a hablar sobre Don Bosco y el Sagrado Corazón de Jesús, esa parte me la salto. Nos reunimos hoy aquí para celebrar el 2º aniversario de la fundación del Centro Particular de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús en Alcoy. Damos en primer lugar las gracias a la comunidad salesiana de aquí de Alcoy, que algunos de sus hermanos están aquí presentes, don Josep María, don Rigoberto, don José Luis, varios miembros de la comunidad. Y por supuesto a las hermanas servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, pertenecientes a la familia religiosa del Verbo encarnado, impulsoras de este centro particular, y en especial a la hermana Riparatrice, que por motivos de su clausura no pueden estar aquí. Muchos de los presentes formáis parte de esta asociación de fieles laicos, sacerdotes y religiosos, amigos del Corazón de Jesús, que quieren conocerlo y amarlo siguiendo la espiritualidad de Santa Margarita María de Alacoque. Para los que todavía no nos conocéis, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón tiene como misión específica reparar el Sagrado Corazón de Jesús, tan herido a causa de nuestros pecados, desprecios, sacrilegios, profanaciones y toda clase de ofensas que sufre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y también para reparar ante Dios Padre nuestros pecados y los de todos los pecadores. Por ello nos hemos consagrado entregándonos y dedicándonos al Hijo de Dios, que en su corazón nos ofrece el signo de su amor. En respuesta, nosotros correspondemos a su amor ofreciéndole una hora de nuestra actividad diaria, que denominamos hora de guardia, para reparar y consolar su adorable corazón tan herido a causa de nuestros pecados. Hoy tenemos la alegría y el regalo de Dios de contar aquí con nosotros con la presencia del Padre Antonio María Domenech, que rápida y gustosamente aceptó nuestra invitación a esta celebración. Os hago simplemente una pequeña mención biográfica. Don Antonio María nació en Barcelona en 1977, de familia católica. Con 15 años ingresó en el noviciado de los misioneros de Cristo Rey. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Cuenca en el año 2004. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y ha trabajado en el Tribunal Eclesiástico de Cuenca como promotor de justicia y defensor del vínculo. Ha dedicado y dedica sus servicios pastorales en varios pueblos de la diócesis de Cuenca. Al mismo tiempo mantiene una presencia muy activa y evangelizadora en las redes sociales. Ha publicado 4 libros: Juventud Sacerdotal, un poco es la historia de su vocación, 2009, Sacramento de la Penitencia, Dirección Espiritual y Cuenta de Conciencia en la Vida Religiosa, que fue su tesis doctoral en el 2016, Desvelos de un cura rural, Experiencias como párroco, en el 2018, y ahora, el que nos va a presentar en unos minutos también, Garabandal, antes de que sea tarde. Hoy su presencia aquí es por un doble motivo. En primer lugar, hablarnos sobre el Sagrado Corazón de Jesús, la Eucaristía y la Santísima Virgen. Y en segundo lugar, presentarnos su nuevo libro, Garabandal, antes de que sea tarde. Es un honor tenerle aquí. Muchísimas gracias, Padre. Le escuchamos. Bueno, el honor es mío. Me ha encantado lo que he visto de la ciudad de Alcoy. Me ha parecido fuera de serie el monasterio, una vez encontrado la entrada, porque he dado unas cuantas vueltas. Y entrando en el monasterio a la izquierda hay una imagen de la Virgen del Carmen, impactante porque salen las almas del purgatorio casi en vivo. Y allí a la derecha hay un cuadrito con un rótulo que pone que la Virgen del Carmen le dijo a San Juan XXIII que iría los sábados a buscar a sus devotos al purgatorio. Estando en la parroquia de San Juan XXIII, me parece que había que decirlo, porque yo me he enterado hoy.
O sea, yo sabía que la Virgen había dicho esto, pero no sabía ni cuándo ni a quién. Entonces coincide que he traído unos escapularios para regalarles, dentro de lo que a mí me cuesta regalar algo, pero haremos un esfuerzo grande e intentaremos que solo se lleven uno por persona. No, pueden llevarse los que quieran porque en el coche tengo más. Y el fin de regalar los escapularios es que ese regalo de la Virgen de transmitirnos las ganas que tiene de que todos sus hijos vayan al cielo se haga prenda en algo concreto, y sobre todo porque aquel que muera con el escapulario puesto no conocerá las penas del infierno. Entonces es un regalo oportuno. Después tienen he traído 2 libros. El primero que ha nombrado, Juventud Sacerdotal, que son batallitas de cura de pueblo, y es original porque se lee rápido y hay de muchos tipos. Y un compañero del arciprestado donde estoy, cuando vio el libro, lo miró así, empezó a leerlo por encima y me dijo: oye, una pregunta, ¿todo esto te ha pasado a ti solo? Digo, sí, pero cuando llevaba 2 años de cura me había pasado todo esto. Dice, yo llevo 50 y no me ha pasado ni la mitad. Entonces, bueno, pues está ahí. Supongo que a todos nos pasan cosas, lo que pasa es que yo las escribía y ellos no. Y el segundo, ese es el primer libro que escribí, y el segundo es el último que he escrito, y es el de la Virgen, que es el que me trae aquí. Y tiene un prólogo que empieza explicando el sueño de San Juan Bosco, que es lo que les he dicho que les iba a explicar ahora. San Juan Bosco era un tipo muy peculiar, que era de ese conjunto de santos que se le caen los milagros de las manos sin darse cuenta. Y una de las cosas que le pasó, que a mí me hace muchísima gracia, es que en su casa de Turín, cansado de los chiquillos, los niños, mamá Margarita, la merienda, dijo: mira, yo me voy a dormir la siesta, no puedo más, tengo que descansar para la tarde. Y puso ahí a uno de los chavales y le dijo: mira, ponte aquí en la puerta y si alguien me viene a ver, le dices que venga mañana, que yo me tengo que ir a descansar y ahora no puedo, porque si no, no descansaré. Y aunque venga el rey de Italia, le dice que estoy durmiendo la siesta. Y el chico le dijo: muy bien, don Bosco, no se preocupe, confíe en mí. Y se fue a dormir. Al cabo de un rato se oyó un ruido de caballos y venía un carruaje. Se bajó un hombre con una capucha del carro de caballos y llamó a la puerta y dijo al crío: vengo a ver a don Bosco. Dice: es que está haciendo la siesta. Dice: bueno, pero si está haciendo la siesta me da igual. Se quita la capucha y dice: soy el rey de Italia. Y el chaval le dijo: no, si ya me ha dicho que usted iba a venir. Pero que le dijera igualmente que estaba durmiendo en la siesta. Entonces le tocó al rey de Italia ponerse la capucha, subirse al carro de caballos y volver al día siguiente en Turín, que vendría de donde viniera el hombre. Entonces, claro, este tipo de santos hace la vida como mínimo original o pintoresca, porque te pasan 3 de estas y el crío no se dio cuenta. O sea, el chaval que estaba ahí en la puerta se pensó que el otro se lo había dicho en serio, y pues le dijo el rey de Italia como si le hubiera querido decir Dumbo, ¿sabes? O sea, bueno, pues don Bosco, una de las cosas que le pasaban era que tenía sueños, interpretaba los sueños y le pasaban cosas. Venía de Italia a Barcelona porque quería ver qué hacía en Barcelona. Le habían invitado unos empresarios que querían invertir dinero y en el tren, el hombre con el chacacha del tren iba oyendo Tibidabo, 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 te daré, en latín, te daré, y ¿por qué oigo esto? Qué cosa más rara. Y entonces llega a la reunión, se junta allí con los empresarios y dicen: mira, es que tenemos un terreno que está en la montaña del Tibidabo. Y el hombre: ay, madre mía. Dice: ya sé lo que es. Digo: lo quiero. Sí, eso me lo ha dicho Dios viniendo en el tren. Entonces yo no sabía por qué, y resulta que la montaña se llama así. Y ponen el primer centro expiatorio nacional del Tibidabo, que tuvo adoración perpetua durante no sé cuánto tiempo. La primera adoración perpetua, porque ahora tiene adoración perpetua, qué sé yo, hasta el COI.
¿sabes? No sé. Dices, llegas a un pueblo y dices, adoración perpetua, toma. Y hay una custodia gigantesca y un baldaquino más grande todavía. Pues allí explica que él tuvo un sueño en el que se veía todo el mar revuelto y muchas naves y muchos barcos, una guerra de barcos en plan batalla de Lepanto, y que de repente el Papa cogía la nave capitana y ataba unas cadenas a una columna y ataba otras cadenas a otra columna, y entonces se quedaba la nave estable y todos los demás barcos los hundía la tormenta y se salvaba la nave que llevaba el Papa, que era la nave de la Iglesia. Y encima de una columna estaba María Auxiliadora, nunca he podido hacer esto, aquí detrás presidiéndonos, y en la otra estaba la Eucaristía. ¿Eso qué significa? Eso significa que en tiempos de persecución, en tiempos de confusión, en tiempos de turbulencia, de tormenta, bien de uno mismo o de la Iglesia entera, aquello que nos va a salvar es la Eucaristía y la Virgen Santísima. Y el que no vaya por ahí se va a perder o se va a ahogar. Tengo la ventaja de que hoy, hace un año que terminé de escribir el libro. Lo que ha pasado de un año hasta hoy no estaba dentro de lo que uno podía poner por escrito, pero en el libro aparece. O sea, menos mal que ya lo había dicho todo, porque nadie me podrá decir que lo escribí a todo pasado. No había pasado. De un año aquí, la confusión general ha aumentado muchísimo. Gracias a Dios, ayer yo tenía que predicar una especie de hora santa en un convento de Murcia, donde estaban celebrando el centenario de la consagración del corazón de Jesús, de Murcia al corazón de Jesús. Yo no lo sabía, me enteré ayer, en directo allí. Y llegó la noticia de que el cardenal Fernández en Roma había permitido o dicho que se podía utilizar el nombre de la Virgen como corredentora a cualquier nivel particular de devoción, de grupo de oración, parroquial, que lo que no iban a hacer era utilizarlo en los documentos vaticanos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Estamos ya mucho más tranquilos porque para mí que la Virgen sea corredentora forma parte de toda la enseñanza de San Juan Pablo II, San Basilio Magno, San Pedro y San Pablo. Entonces, que no lo van a poner en los documentos vaticanos, pues bueno, lo veo razonable, igual que tampoco ponían en los documentos vaticanos Inmaculada Concepción antes de que se definiera el dogma de la Inmaculada Concepción, pero todos aquellos que lo usamos en nuestro vocabulario habitual, pues ayer tuvimos una buena noticia. Pero nunca en la historia, porque es verdad que no existían las redes sociales, no es verdad que no había tanta comunicación, hace 500 años acaba el Concilio de Trento y sale un caballo de Roma, de Trento, mejor dicho, con una carta para decirle al obispo de Milán que se acaba el concilio. Entonces cuando llega a Milán le dice: tenga, monseñor, se acaba el concilio. Se le muere el caballo, tiene que cambiar de caballo, lo mandan a París para que vaya a decírselo a París. Con el dogma de la Inmaculada Concepción igual, o sea, se define el dogma llega a París, de París lo mandan al sur, en el sur se entera el párroco de Lourdes, y la Virgen ya le está diciendo a Bernardita: yo soy la Inmaculada Concepción. Por eso el señor cura se queda loco, porque la niña no sabe lo que es Inmaculada y lo que es Concepción, y hace 35 minutos que ha llegado el caballo del otro para decirle que la Virgen es Inmaculada. Y así iba la Iglesia, y las cosas de palacio iban despacio. Ahora el Papa León estornuda y todas las redes sociales dicen ¡Jesús! Y bueno, pero tampoco es para tanto. Entonces, como todo esto aumenta la
confusión, nunca en la historia se había hablado tanto de la Virgen María como corredentora que en los últimos 2 meses. Porque cualquier bicho viviente que tiene un teléfono y un bolígrafo está explicando su teoría personal sobre la Virgen corredentora, lo cual es un gran favor al tema. Pero no cabe duda de que crea confusión. Y tú ves al Papa León bendecir un bloque de hielo para pedirle a Dios que mejore el cambio climático y te quedas mirando el bloque de hielo y dices, ¿ahora vamos a bendecir los cubitos? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Y no lo entiendes, de yo esto no lo entiendo. Y no. Entonces, en tiempos de confusión, antes de abrir la cubitera, Jesucristo, Eucaristía y la Virgen María. Y con eso vamos donde queramos ir. Y tú cuando llegues a un sitio nuevo, porque la gente cambia de sitio ahora muchísimo, antes iba toda la gente iba a la misma iglesia toda la vida y se sentaba en el mismo banco. Y en mi parroquia se han muerto los tres primeros bancos, se han muerto todos, pero los he enterrado yo. Y están vacíos los 3 primeros bancos. Los quiero alquilar o vender, porque es que no los usan. Y como era el banco del tío Pedro, por ahí no se va a sentar nadie nunca. Y en la última fila está sentada la persona, lo cual es algo negativo porque cuando no vienen a misa el cura se da cuenta. Claro, y te sientas siempre en el mismo sitio, cuando no ves, vas a decir, ¿dónde estás tú? No ha venido, ¿dónde está este? Pero ahora nos cambiamos mucho de sitio. Tenemos coche, en la época del COVID todo el mundo iba a misa por el WhatsApp el YouTube o lo que sea, y tú llegas a un sitio nuevo, ya ves a la Virgen en el altar mayor y ya tú te relajas ya, dices, ya estamos en casa. Tú oyes hablar al señor cura de la Eucaristía y dices, vamos bien. Ahora, llegas a un sitio que te dicen, no, la Virgen María en realidad no tiene tanta importancia. Ya debemos cambiar el sitio ya. No pasa nada, ya no sabes. Entonces, donde está la Virgen María, tú vas a Jesús. Si van a Lourdes alguna vez, en la Basílica del Rosario hay un mosaico gigantesco en el techo que pone a Jésus par Marie, a Jesús por María, y ya está. Y tú puedes, eso te sirve para ti, para los demás, para la iglesia entera, para la historia, para estudiar un fragmento de un libro, para lo que tú quieras. La Eucaristía y la Virgen Santísima. Y eso lo explica San Juan Bosco en el prólogo del libro. ¿Qué pasa después? Que la Virgen María cuida de sus hijos y para llevarlos al corazón de Cristo, al corazón de su Hijo, porque se lo dijo al pie de la cruz, le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo, nos cuida como a hijos. Y entonces se va apareciendo en sitios. Entonces llega en Fátima y dice en Fátima, cuando se despide, dice, bueno, hasta San Sebastián. Y dice, ¿y este San Sebastián que está pintando? Luego fue a Tui y decían, es que se ha equivocado de sitio, y se ha equivocado de pueblo. No, que resulta que Garabandal se llama San Sebastián de Garabandal. Y entonces dices, bueno, pues vamos a ver qué dice la Virgen de San Sebastián de Garabandal. Entonces yo tengo la suerte de ser conocido de la familia del hermano mayor de Conchita, Serafín, y soy amigo de sus hijas. Entonces yo estaba en su casa, sus hijas han estado en la mía. En casa el tema de Garabandal era algo que se hablaba a menudo. Mi madre era amiga de Mariloli, una de las videntes, porque el padre Alba, que fundó el colegio en los Salesianos de Sentmenat, estuvo presente en las apariciones. Y allí vivían una experiencia que suele pasar en los éxtasis, que es el cambio del peso de los cuerpos. Entonces los médicos y los psiquiatras intentaban levantar a las videntes y no podían. Y ellas se levantaban entre sí como si fueran plumas. Entonces el padre Alba es uno de los sacerdotes jesuitas que levantó a las niñas en mitad de un éxtasis, y eso lo contaba él muy encantado. Y además hizo un informe para el obispo
analizando el tema psiquiátrico, el tema espiritual, el tema pastoral, el tema social, que está en el libro también. Entonces, con este jesuita íbamos a menudo y mis padres fueron en tiempos en los que todavía vivían las niñas en el pueblo y tuvieron la ocasión de charlar con ellas, de tratarlas. Quiero decir que en mi casa el tema de Garabandal era algo muy habitual. De hecho, la Virgen en una besaba, ¿no?, rosarios y medallas, y entonces hay una historia curiosa, y es que hace poco se me rompió el rosario y cogí otro. Abrí una caja donde tengo todos los rosarios y cogí otro. Y al cabo de unos días me decía un chico, pues la Virgen besó unas medallas. En realidad no besó medallas, besó un misal, y de ese misal recortaron las letras y las incorporaron en medallas. Y entonces llevas un trocito del misal o una Biblia, no me acuerdo, ¿no?, la Biblia. Entonces llevas un trocito de la Biblia que besó la Virgen. Y entonces me contó un amigo que habían hecho rosarios así. Y esa tarde, pasando el rosario por la parroquia, mire, digo, toma ya. Sí, lo llevo puesto. El rosario que había cogido era uno de los rosarios de Garabandal, porque se me había roto el otro. También explica Conchita que daba a besar la cruz un día, ya le iba a besar la cruz a los sacerdotes. Entonces empezaban los sacerdotes a vestir de civil, y algunos iban con sotana, otros iban con clérima, y otros iban como se habían vestido por la mañana, y Conchita le daba igual y daba el crucifijo a besar a todos los que eran sacerdotes. Y había uno que había ido vestido de civil porque quería dejar el sacerdocio. Y estaba con esa inquietud, y entonces él en su corazón le dijo a la Virgen: Virgen María, si estás aquí, que no me dé a mí ahora a besar la cruz la niña esta, que no tengo ganas yo de cruz ni de nada. Y Conchita se lo saltó. Entonces iban a Garabandal casi andando, porque no había carretera, y se quedaban allí un día o 2 o 5. Y el cura, que estaba allí de retiro, viendo a ver qué hacía con su vida, se quedó. Y por la tarde, esto había sido por la mañana, atardeciendo, había venido una televisión y estaban entrevistando a la niña, y vuelve a aparecer el cura por allí, que estaba de paseo, y le dice a la Virgen: Virgencita, perdona que te vuelva a insistir. Si tú estás en este pueblo, que ahora sí que la niña me dé a besar la cruz. Toma, que tal como lo ve, deja la entrevista, coge el crucifijo y le dice: ay, padre, perdone, que antes me lo he saltado, y le da a besar la cruz. Entonces, claro, aquel hombre de ahí decidió que no dejaba el sacerdocio, punto primero, y punto segundo, dijo: esto lo tengo que contar a todo el mundo, porque era imposible que esta niña supiera antes que no lo era, y ahora que sí que lo era, o ahora me da el cruz y ahora no me la da. Entonces, estas cosas con Dios no hay que hacerlas. De hecho, cuentan de San Juan Bosco, nunca cuento tantas cosas de San Juan Bosco, no os penséis ahora, pero que tenía un amigo y quedaron los dos en que el primero que se muriera bajaría a decirle al otro si se había ido al cielo o al infierno, y entonces se murió el otro y vino a decirle que estuviera tranquilo, que se había salvado. Le dio tanta impresión al santo que dijo que no se volviera a hacer nadie estos juegos con el cielo, el infierno, el mañana y el pasado y el ayer. Entonces son cosas que no deben hacerse. Pero bueno, pues si las has hecho, pues ya está, te las encuentras, que a veces Dios se regala con aquello de lo que nosotros somos capaces. ¿Qué pasa con el... ¿cómo se dice? El juicio de la Iglesia respecto a las apariciones? Porque la gente te dice: ¿pero las ha aprobado la Iglesia o no las ha aprobado la Iglesia? Bueno, pues también lo cuento en el libro, que la historia de escribirlo comienza en unas conferencias que fui a dar con la doctora Elsa y Jorge Fernández Díez. Y entonces, preparando esa conferencia, me habían dicho que, como yo había estudiado Derecho, que hiciera un estudio de la parte jurídica de la historia de las apariciones, de las aprobaciones de Roma, de las cartas que iban y venían. Yo estaba todo contento con mi preparación increíble sobre la historia de las apariciones, que había dicho la Iglesia, que había dicho entonces que no consta
la sobrenaturalidad, pero tampoco había dicho que estuvieran prohibidas ni nada por el estilo. Estaban así un poco como, yo digo, como en las quinielas en España, que tú tienes que marcar 1x2. 1 gana el equipo local, X han empatado, 2 gana el equipo visitante. Y las apariciones de Garabandal estaban en X. Ni sí ni no, ni blanco ni negro, da igual. Y digo, esto lo explico yo allí en la charla y ya terminó la charla. Y 4 días antes de la primera charla, el cardenal Fernández coge las normas que estaban en la iglesia desde hacía 100 años y las cambia. Y ¿cómo voy a hablarles de las normas viejas si hay unas nuevas? Me tocó en 3 días estudiarme las normas, ver dónde iba Garabandal y poderlo explicar otra vez. Por cierto, tiempo que yo al cardenal Fernández no se lo he cobrado. Ahí se ha quedado, ya veremos si a lo mejor... No, es que eso, ellos cambian las normas y les da igual si tú tienes una conferencia o no tienes una conferencia. Pero bueno, pues pregunta antes y decir, a ver, ¿cómo ha quedado? Pues que ahora en vez de 1x2, ahora hay 6 posibilidades. Sabiendo que en ninguna de las 6 posibilidades van a decir, aquí se aparece la Virgen. No, ahí no se meten. Lo único que dicen, en el mejor de los casos, es, en este lugar herejías no hay. De ahí para abajo, todo lo que quieran. Pues uno dice que cuidado con los sitios que se convierten en negocio. Vale, venderemos, pero poco. Venderemos poco. Que es que a mí me hace mucha gracia esto del negocio, porque todo el mundo dice, es que Lourdes se ha convertido en un negocio. ¿Y dónde quieres que durmamos, Angelico? Debajo del puente. Si vamos... Yo estaba en Lourdes con 1 millón de personas, tendremos que dormir en algún sitio. En el 150 aniversario de las apariciones, estuve en Lourdes. Y me decía, una amiga me decía, vaya ocurrencia, ir a Lourdes en invierno. Y digo, bueno, la primera que se le ocurrió fue la Virgen, quiero decir que tampoco yo tengo la culpa, o sea. Entonces, a veces hacemos unas afirmaciones que dices que no me gusta Lourdes porque hay muchos hoteles. Claro, y cuando vas duermes en el coche, ¿tú no? ¿O qué? Hoy todo el mundo quiere comprarse su medalla, su virgencita, su garrafa de agua, pero no quieren tiendas. No, ¿y cómo lo hacemos? Con la churrería. Vendemos allí 4 churros y una medalla. No, hombre, no. Bueno, es verdad que Garabandal conserva todavía el ambiente de lugar rural donde antes había vacas y barro y ahora ya hay leche en bricks y asfalto. Pero todavía ya hay ambiente de peregrinación, porque todos los días el párroco celebra una misa para los peregrinos que se pone hasta la bola, pero es verdad que todavía no se ha masificado y entonces es un lugar entrañable. Con lo cual el peligro de negocio allí no existe. Bueno, comer ya empieza a ser caro, pero también es verdad que está en toda España imposible comer. Luego también dicen que alrededor de los fenómenos sobrenaturales se agrupan personas narcisistas con cierto afán de protagonismo. Esto es verdad, pero eso pasa en todas partes. Pasa en el fútbol y sale un espontáneo persiguiendo una gallina. Después hay alguien que quiere dar una conferencia y viene el otro y entonces quiere dar la suya también. Y es verdad. Luego otros que dicen que cuidado con que haya una doctrina que no sea fiel a la doctrina de la Iglesia, y hay otro caso, el último, que ya se prohíbe. Hay un caso que es que no puedes ni ir allí, punto. Vale. Y así se quedó, y así dimos las conferencias, hasta que hace poco, que también salen, hay muchas cosas en el libro, así no se lo van a comprar, no voy a contar nada más. No, pero hay una rueda de prensa que da el cardenal hablando de Medjugorje, donde permite el culto público en Medjugorje, que fue un paso muy grande, y al final de la rueda de prensa interminable, 2 horas allí, todo el mundo sentado, escuchando ahí el directo, imagínate en casa, viendo el directo ahí por el vídeo del cardenal hablando, levanta la mano una y dice, una pregunta, Monseñor, ¿y Garabandal qué? Yo pensé, ay madre.
Pues parecía que tenía la respuesta preparada y dijo, sí, no se puede negar que a raíz de Garabandal han surgido muchos frutos espirituales, que es lugar de peregrinación, y simplemente digo que tengan cuidado con las personas que utilizan Garabandal para provecho propio, no para dar a conocer a la Virgen o para ir allí a vivir los mensajes de la Virgen. Oye, pues me pareció estupendo y a partir de ahí dijo, esto lo pongo en el libro y el libro a la imprenta, que estaba preparado, o sea, si me hubieran dicho, espérate, que ya cuando ya estaba el libro en la imprenta, vino el apagón y yo pensé, bueno, voy a vender. Claro, o sea, está hablando la Virgen de que va a haber un aviso, ya habla del aviso para arriba y el aviso para abajo, y hay gente que dice que el aviso tendrá relación con los días de oscuridad y apagón, y yo dije, ¡buah! Claro, como churro, iban los libros que salían de casa, y yo diciendo ahí, otro, por favor. Claro, imagínate. Pero ¿qué pasa? Una mala noticia. Que los beneficios del libro los estamos usando para ayudar al grupo de Tectón que tiene en Barcelona con los jóvenes de San José, una asociación para dar cobijo a gente que no tiene casa, y este chico, que es un amigo mío, Marcos Vera, que es el que se encarga, me dijo que iba a fundar unos hogares que iba a llamar Hogar San José, Hogar Sagrada Familia, para darle casa a los pobres. Digo, claro, seguro, vas a coger tú y vas a comprar casas, así como está ahora la vivienda también, pues tú vas a ir y vas a ver, pues creo que ya tiene 3. Y va metiendo, o sea, primero les da de comer en la calle, habla con ellos, después que tiene que buscar comida porque los pobres no se acaban. De hecho, lo dijo el Señor, a los pobres los tendréis siempre con vosotros, y que lo digas. Tú te pones una sotana, vale, os voy a contar algo ahora que estamos solos. Y me voy a Atocha, mi hermano trabajando, y entonces trabajaba ahora es maquinista de Renfe, pero entonces trabajaba en seguridad de los talleres y lo destinaron a Atocha a hacer un viaje por algo. Y dije, pues yo vivo cerca, quedamos a cenar y ya pasamos la tarde. Y llegué al hospital, al hotel, y dije, madre de Dios bendito, ahora sal de aquí en medio de Atocha, todos los pobres en fila. Dejé la sotana en el cuarto, me quité el cuello, me subí esto hasta arriba. Dije, vamos a cenar tranquilos. Salimos del hotel, habían dado 25 pasos y se levanta un pobre de un colchón del suelo. Dice, padre, qué alegría de verlo otra vez. Digo, imposible, no puede ser. Digo, espera, una pregunta. ¿Me puedes explicar de qué me conoces, por favor? Que me estás poniendo nervioso. Y me dijo, sí, porque yo un día iba por Atocha y iba descalzo y usted se quitó sus zapatos y me los dio. Digo, vaya, tendría que habértelos vendido. Porque yo debía llevar otros, o unas zapatillas en la maleta, y entonces me los debí poner y yo no me acordaba. Y el hombre me cuenta esa historia, digo, está visto José María, mi hermano, que no podemos salir de casa, ¿eh? O sea, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Si vas sin sotana y sin cuello, también. Entonces, bueno, es que el beneficio de todo esto lo está recibiendo él y está tan contento porque además tiene el objetivo, es el que ha editado el libro, de que los escritores católicos no seamos defraudados por las editoriales, porque él dice que se quedan la mayoría de los beneficios y al autor le dan 2 euros si le dan mucho. Entonces él tiene otra filosofía. Y entonces dice que al escritor católico hay que cuidarlo, porque si no, no va a escribir más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes, si me compran 2 libros, pues unos para él y otros para mí. Y ya está. Eso no está explicado allí, pero sí que es verdad que si buscan Tectón Centro Televisivo, pueden ver todo lo que trabaja y todo lo que hace, que es una maravilla, que también empezó diciendo, voy a hacer una empresa de televisión. Y yo pensé, hijo mío, todo lo que tú quieras. Pero todo lo que se me mete en la cabeza,
lo lleva a término, o sea, es como una clave de que es de Dios. De la misma manera que las presentaciones. Yo acabo de cerrar, antes de venir, una presentación en Hoyo de Manzanares, en Madrid, que será la número 15, desde el 4 de mayo hasta hoy, sin organizar ninguna. Solo voy donde me llaman. Yo le dije a la Virgen, llévame donde quieras, y donde quieras iré, y no planeo ninguna, no llamo a ningún sitio y digo, ¿quiero llevar el libro? No, me llaman a mí, y yo si puedo voy, y si no, también voy. Pero sí, porque hay que vender libros. Si no, ¿para qué los has escrito? Bueno, entonces, si el cardenal Fernández está de acuerdo, si las apariciones tienen fruto espiritual, si llevamos 60 años en España y lo único que hemos conseguido es que pongan una máquina de Coca-Cola y un parking, ¿por qué no tiene más repercusión? ¿Por qué no va más la gente? Si el cardenal, que estaba primero estuvo en Asturias, luego fue a Valencia, ¿cómo se llamaba este hombre? Antes que don Enrique, ¿quién estaba aquí? No, el anterior. Osoro. Cuando el cardenal Osoro, estando en Asturias, fue nombrado administrador apostólico de Cantabria y Santander porque se había muerto o se había retirado el de allí y lo pusieron a él. Llega allí, le dice al párroco que suba a los pinos a celebrar misa, restituye el culto que estaba solo recluido a la parroquia y dice que la gente rece donde quiera y celebre misa donde pueda y que cuanta más gente vaya mejor. Pero claro, era administrador apostólico. Lo mandan a Valencia y allí ponen a otro. A ver, ¿por qué el siguiente no sigue y vuelve a cortarlo? Dices, ¿esto cómo puede ser posible? Porque le pasa como a Santa Teresa. Santa Teresa le dijo a Jesús, pues aquello de, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? Y Santa Teresa le decía a Jesús, así vas a tener muy pocos amigos, ¿eh? Claro, con esta propaganda que te haces, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Que la Virgen dice, nada más y nada menos, en pleno Concilio Vaticano II en Roma, con Franco aquí gobernando, que si decías algo, bueno, salía Gila, el del teléfono por televisión, que acababa de empezar la tele, y estaba por el suelo buscando, y le decía, ¿qué hace usted, señor Gila? Dice, estoy buscando esa España tan grande y tan libre que dicen que tenemos. Se reía todo el mundo, y en el portón estaba la pareja de la Guardia Civil porque dormía en comisaría. Ella lo sabía, que si abría la boca, aunque la gente se riera, dormía en comisaría. Pues si no se podía hablar de la España grande y libre, tú imagínate hablar de que la Iglesia tenía muchos pecados. ¿Cómo se iban a atrever las niñas a inventarse eso? ¿O cómo se iba a atrever el cura? Porque no es que fue el cura, pero ¿cómo va a ser el cura capaz de decir que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de perdición y llevan tras de sí a muchas almas? Con lo que había alrededor, si no se atrevió ni a leerlo cuando lo leyó, se saltó la palabra, porque dijo, esto de cardenales y obispos yo lo quito, el cura. Pues si se lo ha inventado él lo hubiera dicho. Y entonces no se sabía nada de todos los casos de abuso, de todos los casos de... Ahora se ha sabido que era entonces, son de aquella época, todo aquello. Entonces la Virgen llevaba razón, pero no se lo reconocemos. Porque aquí lo normal sería, la Virgen está diciendo que no nos estamos comportando conforme quiere el corazón de Jesús, pues vamos a cambiar un poco, ¿no? Y decir, a ver, como decía Santa Teresa otra vez, seamos tú y yo buenos y habrá 2 pillos menos. Pero no, es mejor decir que no, esto lo tapamos, no decimos nada y seguimos cada uno a lo nuestro, porque es más importante el dar de comer a los pobres, que lo es más importante la paz del mundo, que lo es, y es más importante
combatir la droga en Colombia. Bueno, todo eso es importante, pero a lo mejor tú tienes que hablar de Jesucristo, de la Virgen Santísima, de los sacramentos y de el perdón de las ofensas. Y enseñar a los niños a rezar y enseñar el catecismo. Pero no, nos gusta más el reciclaje, esto que a todo el mundo le va ahora, y entonces somos amigos de todos y de nadie. Porque al final la gente percibe dónde está el Señor y quién transmite un mensaje de esperanza en la vida eterna. Que la misión principal de la Iglesia no es encontrar la droga, ni es la paz del mundo, ni siquiera es reciclar. La misión principal de la Iglesia es que todos los cristianos entremos en intimidad con el corazón de Jesús y que podamos hablar con Él de corazón a corazón, porque los otros mensajes los da todo el mundo. Todo el mundo dice que hay que reciclar ahora, madre mía, y si te regalan hasta el cubo. Hay algunos pueblos que te regalan el cubo verde, el cubo naranja, y coges la basura y dices, ¿esto dónde va? Y no lo saben. A mí denme un manual, que yo cuando yo empecé a aprender a tirar las cosas a la basura solo había una. Entonces, vale, está bien. Pero no es eso. Y la segunda misión de la Iglesia, bueno, es que dime otra misión de la Iglesia. La segunda misión de la Iglesia es que el corazón reviente de esperanza por encontrarnos con Cristo en el paraíso. ¿Y quién habla del cielo? Nadie habla del cielo. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Y nos da como miedo hablar de eso, porque en mi pueblo dicen, no lo miente usted, pero ¿cómo que no lo miente? Lo que no voy a hacer es mentirte. Porque es que el que no habla de esto miente, que no es una cosa opcional. Hay gente que piensa que dice, bueno, si yo no me lo creo, pues no está. Y cuando llegue a San Pedro y me pida cuentas, le diré, ay, San Pedro de las Llaves, qué majo eres, ¿y tus peces dónde están? Yo es que todo esto no me lo creía, ahora que es verdad. Y San Pedro te va a decir, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuántas veces te lo dijeron? Porque a lo mejor te lo dijeron muchas veces. Y ahora mismo, antes no, pero ahora tú pones cielo, paraíso en el Google y te lo explica el ordenador. No te hace falta que te lo diga nadie. Pones Jesucristo y te dice, es el Hijo de Dios verdadero. Pero no, estas dos misiones se nos han ido olvidando. Yo no sé por qué. Si tú no crees en los ladrones, también roban. No vale decir, ay, yo es que no creía en los ladrones y me han quitado las cosas. Porque esto viene de Descartes, que decía, pienso, luego existo. Entonces hay mucha gente que cree que lo que se piensa es lo que existe, y lo que no piensa no existe. No, es que usted también va a tener un juicio donde Dios le va a preguntar qué es lo que ha hecho y lo que no y por qué. Y entonces, ¿qué vas a responder? Ay, que no fui a clase ese día. Yo no lo sabía, no poco, no lo sabía. Todo el mundo lo sabe. La gente, si sale un crío pequeño que le ha quitado el sacapuntas a un amigo, llega a su casa y lo esconde debajo del bocadillo y la servilleta para que su madre no vea el sacapuntas, y cuando la madre dice esto, ¿qué es? El niño se pone rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego se nos olvida decir, ay, claro, sí, esto es verdad. A lo mejor tendría que haber rezado un poco más. No, un poco más no, que llevas sin rezar 4 años. No, un poco más. Lo que tienes que hacer es empezar el Padre Nuestro y acabarlo. Que estamos yendo a los entierros y la gente no reza ni el Padre Nuestro. No, porque, ¿qué van a decir? Pues no van a decir nada, porque nadie te está mirando, porque todo el mundo pasa de ti. Y ya está. Porque en España vivimos una espiritualidad que creemos que está todo el mundo pendiente de que si yo rezo fuerte o rezo flojo. Mira, no eres el centro del universo. No eres el sol. Nos das igual. Tu opinión importa cero y lo que tienes que hacer es adecuar tu pensamiento a la realidad. No empezar que si mi opinión, tu opinión, la opinión del otro y mi opinión es más opinión. Que no, que la verdad no cambia por tu opinión.
Pero esto tiene la culpa la Internet. Porque como todo el mundo ahora puede poner su opinión donde quiera, pues resulta que está opinando de medicina el que cambia los cristales. Y como decía Del Bosque, aquí todo el mundo sabe de fútbol hasta que ganamos el Mundial. Porque todo el mundo tenía dentro un entrenador. Saca el entrenador que llevas dentro. ¿Y a qué jugador sacamos? ¿Y por qué? ¿Y saben por qué a todo el mundo le gusta el fútbol? Porque no implica nada. Tú puedes decir que eres del Betis y puedes decir que aunque pierda, también. Y todo el mundo se queda tan contento porque tú eres del Betis, aunque sea mentira. Y el otro le gusta la selección y dice, Raúl, selección. Y te dice, no, hijo mío, pues Raúl ya no juega, pero es igual. Pero como las cosas de Dios implican y hay que mojarse y hay que cambiar de vida, entonces ya nos gustan menos. Y si no, es que los curas, hay curas que roban. Y ya está, entonces yo no voy a misa. Y te quedas como pensando. Dicen, como excusa te sirve, pero no tienes 5 años. Es que hay unos escándalos. Dicen, los que serán verdad y los que serán mentira. Pero aparte, ¿me puedes explicar qué tiene que ver con que tú cumplas con Dios? Si Dios no baja al altar porque el cura sea simpático, vaya de negro o vaya de verde. Dios baja al altar porque quiere estar contigo. Solo necesita que tú le digas que sí. Y entonces, dice la Virgen, en Garabandal, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Madre mía. Si viniera ahora, yo no sé qué diría ya. Porque antes la copa se estaba llenando, luego está rebosando y ahora ya no debemos ni saber dónde está la copa. Porque esto es una pena. O sea, la Eucaristía, gracias a que tenemos la adoración perpetua, tenemos las asociaciones eucarísticas, tenemos algunos sitios donde la Eucaristía está volviendo. Las alabanzas, con toda la música de alabanza y todo lo que es verdad, que hay un resurgir del Espíritu Santo en nosotros que hace que volvamos ¿a qué? A lo que no tendríamos que haber dejado nunca. Porque todos los que cogieron la custodia y la escondieron, el confesionario y lo quemaron. Yo he estado de párroco en un pueblo donde en la plaza no quemaron los confesionarios, los milicianos de la guerra, sino que lo quemaron los curas. Porque ya no hacía falta confesarse. No, claro, ahora ya no hacemos pecado. No. Y perdemos el gran regalo de la confesión. Y todos estos curas que se están muriendo ya en paz descanse, no se han dado cuenta de que ese modernismo absurdo que se extendía como la pólvora o como el chapapote, se quedó estéril. Y no te lo reconocen. Entonces, ¿qué dice la Virgen? ¿Qué dice la Virgen tan extraño en Garabandal? Que hay que meditar sobre la pasión de Cristo. Vaya hombre. Claro. Y que si meditáramos más sobre la pasión de Cristo, pecaríamos menos. Sí, cierto. Entonces, tampoco es tan complicado. Ahora coges cualquier teléfono y pones flagelación y puedes ver 6 versiones. Cruz a cuestas, 12 versiones. Entonces, que no es tan complicado. ¿Qué tenemos que hacer durante la vida? ¿Y quién lo sabe? El sensus fidei, el pueblo fiel, que se da cuenta de todo esto. Por eso Garabandal agarra, porque dice, sí, yo quiero esto para mí. Y entonces hay alrededor de las apariciones de la Virgen, me digo que sea Garabandal, que sea esto, la Virgen en Lourdes, todo lo que dice en Fátima, que desprende un halo de esperanza de que Jesucristo volverá, de que esto no tiene un final desastroso, de que en realidad el Apocalipsis de la Biblia es un canto de esperanza de que Jesucristo va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Y hay gente que dice, a mí me da miedo. Digo, pues a mí no,
yo lo estoy deseando. Tengo unas ganas, se me está haciendo largo ya. Porque hay días que dices, madre mía, ¿y ahora qué toca? A ver cuál es la próxima. Pero ya me he acostumbrado a los golpes. Entonces, pongo la cara o pongo la otra si no doy yo primero. No se sabe. Pero lo que no puede ser es que nos quedemos callados con la melancolía de decir, uy, sí, es que esto se acaba. ¿Cómo que se acaba? Recuerdo y termino en la China comunista, que entraron en un pueblo católico ferviente, mataron a todos los hombres porque querían acabar con la fe católica en China, que ya costó mucho entrar y ahora querían terminarla. Y un pastorcito desde la cumbre de la montaña del cerro que había al lado del pueblo le gritó a los comunistas y les dijo, soldados, mientras haya un cristiano, habrá fe en China. Y salió corriendo monte arriba. Entonces, que nos quedamos 4. Bueno, pues no pasa nada. Toca más. Para ir a comer, mucho más barato. Que todo te importa. No. Sí, a la guerra y había ¿cómo le digo? Un bazooka, ¿no? Sí. Una canonada que fa un forat. I cauen 4, perquè si vas al forat, la segona no cau al mateix puesto, perquè ha mogut i cau fora. I hi ha un valencià que treu de la motxilla un bocadillo. Això ho explicava el meu pare, que li va explicar el meu avi, de veritat, no és un xiste, això va passar a Xina. I li diu al costat, vols? I l'altre està tot blanc, amb un susto a sobre, i diu, no, jo en aquells moments no soc capaç de menjar res. I li diu l'altre, morir per morir, més val morir fart. Entonces, jo crec que com ara tindrem l'ocasió de menjar un poquet, pues ja acabem bé. Jo les propose 3 preguntes, després ficarem els escapularis i després ja anem a comprar llibres, a firmar-los, a sopar o a lo que vulguin. Te pareix bé? Perfecte. El valencià que t'ha paregut? De categoria. Nosaltres de categoria, Molt bé. Menos mal que ha parlat en valencià. Clar. I no en català. En català també en sé, no es pensi vostè. Ja m'ho pense. Però que no vulguin dir que el valencià és català, perquè és mentira. Però que vostè me diga que jo sent de Barcelona he parlat valencià i no català, per a mi és un regal. Com t'has quedat, llavors? Alegre, no va haver a català. Y era una bellísima persona. Bueno, preguntas, vamos allá. Ánimo, 3 solo. Si no las hago yo. Y tenim micro, Jo faig d'azafato. Sí, por favor, gracias. Qui vol preguntar? És que vostè ha parlat ell, moltes voltes, i no sé a qui es referia, a ese ell, el que li ha editat el llibre. Molt bé, bona pregunta, xiqueta. L'editor del llibre és Marcos Vera, que és el president de l'associació dels joves de Sant Josep de Barcelona, que se dedica a donar casa i menjar als que viuen al carrer. Entonces té una associació i un canal de televisió que li diuen Tectón, que és la paraula de l'ofici de Sant Josep en grec. Quan diuen en grec que San José era carpintero, era Tectón, que es como arreglador de cosas. Y este chico es el que ha editado el libro y los beneficios de la venta se los lleva a él para como una actividad solidaria. Pero usted ha estado hablando de él en varias ocasiones
Marcos Vera. explicar quién era. Claro, para darte ocasión a ti. Y como había hablado usted de su hermano, No. pensaba que ese era Esto ha sido para que tú pudieras hacer la pregunta y puntualizarlo perfectamente. Segunda. Gracias. A mí realmente me has emocionado muchísimo con Garabandal. Y mi pregunta era, usted, igual que Elsa, que tuve el honor de conocer en Garabandal en el segundo congreso, en el libro que usted ha publicado, igual que Elsa, dice antes de que sea tarde. Elsa se ha copiado. Bueno, No, pero mire una cosa, el padre Pío sí que le dijo a Conchita, creerán cuando sea demasiado tarde. Por eso, o sea, esta frase de antes de que sea tarde la pone Marcos Vera, el de la editorial, por lo que dice el padre Pío. Mi título iba a ser solo Garabandal, Testimonio y Esperanza. Y entonces, cuando ya tenía el título, el Papa inaugura el año de la esperanza. Digo, ole, otra, venga. Iberdrola y el Papa, ya tenemos dos. Pero le añadió él, antes de que sea tarde, por esta frase del padre Pío. Y tercera pregunta, antes de los escapularios. Bueno, y antes de los escapularios, si me permite, padre, tenemos aquí un presente, un regalito para usted. Maravilla, comida. Y después ya lo otro, que han preparado las hermanas del Santo Sepulcro, del Líder. Muchísimas gracias, dice. Tanto para usted como para la comunidad salesiana que está aquí presente. José María, si puedes acercarte un momentito también para haceros entrega. Es un ajuar eucarístico bordado por las hermanas del Líder con el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ver, es una preciosidad, me encanta. Tengo la casulla del Corazón de Jesús, tengo muchas cosas y diles a las hermanas que cuando quieran vuelvo, que a este nivel no pasa nada. Adelante. Qué precioso. Vaya suerte tienen con las monjitas, Está aquello poco cuidado, madre de Dios. Bueno, qué bien. Que todo esto tiene todo. Es San Miguel en los reclinatorios. En cada altar una oración para que pueda rezar tal. Se pueden encender los altares. En Cataluña no se enciende ninguno. Tú tiras €1 y se enciende la iglesia. No tiras euros, no se enciende la iglesia. Como catalanes. Claro, es que no puede ser. Aquí, venga, todo lo dejas encendido y te vas, como decía mi padre. Apaguem llums, venga. Venga, ¿qué más? Nada más. Vamos allá. El escapulario tiene que haberlo impuesto un sacerdote una vez en la vida. Luego ya da igual y tú lo puedes cambiar por una medalla que sea del Corazón de Jesús y la Virgen. Si ya lo tienen, pues no se lo impongo, se lo doy, se lo llevan y ya está. Y si no lo tienen, pues y si no me lo dicen, pues yo no lo sé tampoco, o sea, que hagan lo que quieran. ¿El escapulario está bendecido? Sí, está bendecido todos y vamos a ponerlo ya, ¿verdad que sí? Adelante. Sí, simplemente darle muchísimas gracias, darle gracias a Dios por conocerle, por haberle conocido, fundamentalmente, en primer lugar, esa primera toma de contacto a través de las redes sociales, que impacta muchísimo, pero ahora que le tenemos cerca y que le hemos escuchado directamente sus propias palabras, nos ha dejado impresionados. Se han dado cuenta de que era mucho más de lo que parece, de animal y de... En las redes sociales, sotana rural. Sotana es por la ropa y rural es porque vivo... No. En un pueblo de Cuenca donde yo solo he enterrado a 350. Lo de la España vacía, pues eso, que no tiene remedio. Por mucho que digan en las redes sociales y en las noticias, es imposible. ¿Cómo se va a llenar? O sea, hay más casas en mi pueblo que ovejas, pero casas vacías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acompañarles. Y la gente me dice, pues ¿por qué está usted en un pueblo tan pequeño? Y digo, pues para poder hablar contigo, porque si no, no estaría. Y se acabó. Vamos allá.